Vamos a Mateo 11:29. Allí vamos a poner un señalador. Es un versículo al que vamos a volver un par de veces. Y en ese contexto también vamos a ver otras cosas. Así que por favor, Mateo 11:29. Allí dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No es un tema menor, ¿sí? Entonces, para vivir mejor que cuando no conocíamos a Dios, ni conocíamos su palabra, ni tampoco, por supuesto, su voluntad, es fundamental comprender y cumplir con esta exhortación de nuestro Señor. Porque eso es lo que es una exhortación. Entonces, para ello nos es necesario entender de qué trata la humildad en los términos de Dios, ¿sí? Porque podemos hablar de la humildad, pero en distintos términos. Cada persona prácticamente tiene una idea acerca de lo que es ser humilde. El tema es si eso que estamos pensando es acorde a los términos de Dios o no. ¿Y por qué verlo? Bueno, para tener en nuestra vida el descanso del que habla este versículo, que es un descanso resultante de apoyarnos ante un Padre atento, amoroso y ayudador como el que tenemos. Entonces, es importante entender esto. En referencia, entonces, al tema que estamos presentando, que es condiciones para fruto y provecho, hoy veremos, entonces, qué es ser humildes según Dios. Y veremos que es una condición esencial a cumplir por cada hijo suyo. ¿Para qué? Bueno, para tener una relación fructífera con Dios, cercana, en buenos términos con el Padre Celestial. Él es el que otorga, quien otorga el crecimiento y la recompensa de acuerdo a lo que cada uno aplique de aquello que va aprendiendo de su voluntad. Este es nuestro trabajo como lo hemos definido en segmentos anteriores. Así que bien vale para poder repasar esos segmentos. Por favor, vamos a 1 Corintios 3. Yo sé que muchos ya lo estaban pensando, y sí, 1 Corintios 3, vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, el autor de esta palabra está sumamente interesado por la vida y el progreso de sus hijos, tal como queda expuesto no solo aquí en Corinto, sino también a lo largo de toda la Escritura, de toda la Biblia. El crecimiento lo otorga Dios, no hay discusión acá. También la recompensa futura, como se está hablando aquí. Ahora, un aspecto de ese crecimiento es el fruto. El Padre ha determinado que parte de las condiciones para que ese fruto se dé es hacer las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice Efesios, ¿verdad? Ahora, para esto también, como veremos hoy, cada una de estas obras debe ser hecha, debe ser realizada con humildad. Vamos a ir a Pedro, donde hallamos una instrucción directa a los hijos de Dios, es 1 Pedro, 5:5. Entonces, decía que allí hallamos una instrucción directa a los hijos de Dios, donde también
se recuerda una característica del padre que redunda en el progreso de sus hijos. Esta información nos permite avanzar en el progreso. Y la información de la que estamos hablando es que Él da de su gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Precioso versículo, precioso versículo. Aquí tenemos dos menciones de la palabra humildad, que son muy interesantes. Ambas corresponden a la raíz griega tapeinos, esa es la palabra. Puntualmente es un adjetivo que describe una actitud, ¿sí? Pero que por su función en el texto puede comunicar distintos significados. Esto lo vamos a ver ahora con claridad. No nos vamos a extender en el tema, sencillamente vamos a trabajar estos dos usos en particular. En el segundo uso, que es por donde vamos a empezar, donde dice, y da gracia a los humildes, ahí, humildes es el adjetivo puro, tapeinos. ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, significa sencillo, amable, dócil, manso, con la implicación de condición social baja. ¿Sí? También es definida en otras fuentes como aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. ¿Sí? El sentido es que no se eleva. Metafóricamente, empleado metafóricamente, significa humilde de baja condición. Algo importante, en el Nuevo Testamento se usa siempre en un buen sentido. O sea, es bajo, pero no es bajeza, como quien dice. ¿Sí? Entonces se usa siempre en un buen sentido. Metafóricamente también denota de espíritu humilde, o humilde espiritualmente. De espíritu humilde. Eso es en cuanto al segundo uso de esta palabra en este versículo. El primer uso, ¿sí? Donde dice, Dios resiste, revestidos de humildad, y luego dice, porque Dios resiste a los soberbios, revestidos de humildad, esa palabra humildad, no es tapeinos, es un poquito más complicada, después en el texto lo pueden buscar, es tapeinofrosune. Es difícil hasta de pronunciar. Ahora, es un vocablo muy particular porque fusiona, une el adjetivo en sí, que acabamos de definir, más el sustantivo mente, que en el griego es phren. En este caso, mente se emplea para representar la actividad del cerebro de hacer o tener pensamiento, entendimiento, sentimiento y comprensión. O sea, es la actividad de lo que uno hace, el producto de la mente. Es muy interesante, en 1 Corintios vamos a ir, después dejen señalado acá 1 de Pedro 5:5, vamos a volver enseguida, pero aquí en 1 de Pedro 14:20 tenemos un uso de esta palabra frem, donde el traductor se explaya un poquito más y aclara, ¿sí? Nos deja otra expresión que comunica esta idea. En 1 de Corintios 14:20, si me siguen, allí dice, hermanos, no seáis niños, niños en el modo de pensar. Esa es la palabra frem, modo de pensar. Ahora, si no sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. De vuelta aquí, modo de pensar es frem. ¿Ok? Hay una versión muy hermosa del Nuevo Testamento, de la Biblia al día,
que lo lee de este modo. Miren qué interesante. Dice, amados hermanos, no sean niños en cuanto a la comprensión de estas cosas. En lugar de modo de pensar, dice comprensión de estas cosas. Así lo traduce este traductor, esta versión. Continúa diciendo, sean niños en lo que a malicia se refiere, pero maduros e inteligentes en la comprensión de asuntos como estos. Allí, la comprensión de asuntos como estos es la palabra freno. Es una interesante versión que trae, que nos aporta algo más al entendimiento. En base a esto visto, nosotros para comprender algo, ¿sí?, es necesario primero que aprendamos lo básico, los primeros pasos de aquello que trate, ¿sí? Cada uno de los componentes desde la base, ¿sí? Y luego interiorizarnos un poco más para poder considerar y entender todo lo que lo compone, ¿sí? Ahora, en el momento en el que se entiende el porqué y el justo valor de cada cosa que se está haciendo, en ese momento es cuando se ha alcanzado madurez. Entonces empieza con la comprensión básica y termina o se desarrolla hasta alcanzar madurez. Por supuesto, lógicamente, esto no sucede en un solo acto. Es un proceso que demanda y requiere una continua atención y desarrollo a lo largo del tiempo. Para llegar a esa madurez, sí debemos entender que tenemos que hacernos cargo, tenemos que controlar y dirigir nuestro modo de pensar. Además, esta es una exhortación directa en un contexto muy particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo escribe a los corintios, ¿sí?, y les enseña y nos enseña cómo deben conducirse los hijos de Dios en las reuniones de iglesia en las que participan para tener la edificación y el provecho que Dios desea para cada uno. Entonces, chequear, controlar e ir desarrollando correctamente el modo de pensar que agrada a Dios es sumamente importante. Nuestro Señor señaló que la humildad de la que estamos hablando es algo a aprender. Y esto es muy curioso, porque mucha gente puede pensar, de hecho piensan, que uno puede nacer humilde, uno puede ser humilde desde la cuna, pero el Señor no estaba hablando de esa humildad, estaba hablando de la humildad en términos de Dios, y señaló que esa humildad es algo a aprender. Por favor, vamos a ir de vuelta al primer versículo, Mateos 11:29. ¿Sí? Allí dice, llevad mis yugos sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, tapeinos, de corazón, y hallaréis descansos para vuestras almas. ¿Sí? Ahora, es muy particular este versículo, es algo que vamos a volver a él, por supuesto. Dice, aprended de mí. Aprended es la palabra manzano, que suena al árbol de la manzana, pero no es exactamente igual, pero es aprended de mí. Es una exhortación. Él estaba invitando e instando a aprender de él. Este aprender significa saber, estudiar, aprender. ¿Sí? Jesús alentaba a su gente allí y nos alienta a nosotros hoy a seguir su ejemplo. ¿Su ejemplo de qué? Bueno, su ejemplo del modo en el que él pensaba, actuaba y vivía. En particular, ¿sí?, está alentándonos a imitar su ejemplo de mansedumbre y humildad. Algo que debemos señalar, porque es muy importante, es que aquí
dice de corazón. ¿Por qué dice de corazón? Porque es desde ahí, desde donde debe desarrollarse la mansedumbre y la humildad. Desde allí deben nacer, desde el corazón. Al igual que todo lo que se aprende, es un proceso. Es un proceso muy interesante. ¿Por qué? Porque puede llevarnos a tener un andar espiritual maduro. Entonces no es menor. Lleva tiempo y por sobre todo requiere la firme determinación de querer alcanzar esa madurez. Si no, uno la abandona en cuanto puede, ¿no? Volviendo, por favor, a 1 de Pedro 5:5, vamos a seguir trabajando un poquito de esta palabra tapeinosfrosune, esta palabra humildad, del primer uso. Hemos dicho que se trata de sencillez y amabilidad en el modo de pensar. Y lo interesante es que es algo que se puede lograr, por eso el Señor nos insta a aprenderlo de Él. El hecho de que Dios, en este versículo 5 de primera de Pedro capítulo 5, menciona el verbo revestidos, bueno, deja en manos de cada hijo de Dios la responsabilidad de aceptar ese aprendizaje. Dios te dice revestido. Cada uno sabe qué hace. Revestirse significa vestirse, ceñirse o fajarse a uno mismo. Es algo que uno hace sobre uno mismo para trabajar. Esa es la parte tétrica del asunto, es para trabajar. Es nuestro trabajo. Ahora, si no lo hacemos, corremos el riesgo de tener un modo de pensar carente o deficiente de humildad, distinto a lo que Dios está exhortando aquí por medio del Señor Jesús. Por lo tanto, podemos decir, o tenemos una primera vista, en que hay un modo de pensar en el que uno es humilde, según Dios, y de hecho también hay, no uno, sino otros modos de pensar que no serían acordes a Dios, aunque se señalan como humildes. Por favor, vamos a Santiago 4. Vamos a Santiago 4:6. Es imposible en este tema no tocar Santiago 4:6. Así que allí dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acá tenemos un par de cositas más que nos van a ayudar a entender y distinguir un poquito mejor de qué significa esto de humildad, de ser humilde. ¿Cómo vamos a lograr ese entendimiento? Bueno, lo vamos a lograr a partir de la oposición de términos que se presentan en este versículo, que de hecho también se presentan en 1 de Pedro 5:5. ¿Por qué? Porque cada uno de estos términos que están confrontados se oponen entre sí, entonces medianamente vamos a aprender de esa oposición de qué trata cada uno. Cuando observamos el versículo encontramos que Dios da gracia a los humildes. Y también encontramos que resiste a los soberbios. Ahí tenemos una oposición. Además, se añade, o también podemos observar, no es que se añada en forma extra, sino que está ahí clarito en blanco y negro, que referida a la actitud de corazón del hombre, se opone ser humilde a ser soberbios. Entonces, de esto nosotros vamos a aprender. Antes de esto, vamos a ver el tema de la palabra resiste. Resiste es una buena traducción, ¿ok? Pero
no transmite todo lo que la palabra griega comunica. Esta expresión en sí significa formarse en contra, ¿sí? Fue primero un término militar, como para que lo podamos entender. Se empleaba en los ejércitos cuando se formaban en batalla uno contra el otro, uno enfrente del otro. No es enfrente de la vereda de enfrente, sino que es uno en contra, con bronca, uno contra el otro, ¿sí? Luego pasó, por la misma evolución del idioma, esta palabra pasó a significar oponerse, resistirse, ¿sí? Entonces podríamos decir que Dios se opone con rigor militar a los soberbios y que en oposición a lo que pasa con ellos, da de su favor y su ayuda a los que se dirigen a Él y se conducen delante suyo con humildad. Uno podría pensar un poco si nos dieran a elegir a qué grupo, en qué grupo podríamos estar, y lógicamente lo preferible sería estar en el segundo grupo. Ahora, lo curioso de todo esto, es que Dios es muy directo y claro. Por eso nos dejó la palabra en forma escrita. Y esta palabra, en forma escrita, con la instrucción que da, nos revela el hecho de que cada uno debe elegir en qué grupo está. Aprended de mí, humilde. No aprendo de él. ¿Ok? La pregunta en este tema es si o por qué esto de que Dios se oponga a los soberbios. ¿Es arbitraria esta oposición? ¿Es antojadiza? ¿Sí? ¿Por qué trata así a los soberbios? Dios, qué malo que no es malo. Pero hay que entenderlo. Para responder bien a esta pregunta vamos a ir a Salmo 119, versículo 21. Tomen su tiempo. Salmo 119, versículo 21. Mitad de la Biblia, Salmo 119. Allí dice, reprendiste a los soberbios. Mira vos, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aquí Dios no resiste a los soberbios, los reprende. Ahora, ¿qué es reprender? Reprender es corregir, contender, amonestar. Y también es desaprobar un comportamiento. Entonces, Dios no aprueba los comportamientos de los soberbios, ¿sí? Hay otras versiones que enseguida vamos a ver, que en lugar de reprender, lo traduce los increpa, ¿sí? Y increpar es reprender con dureza y severidad. O sea, ya no solo es de desaprobar un comportamiento, sino que es reprenderlo con dureza y severidad. Es más fuerte. ¿Ok? Estas versiones, denme un segundo, una es la Biblia Nácar Colunga, comunica el versículo de este modo, dice, tú increpas a los soberbios. Lógicamente tú es Dios, tú increpas a los soberbios y son malditos cuantos se desvían de tus mandamientos, igual que la anterior. Y la otra versión, que es la nueva versión internacional, dice, tú reprendes a los insolentes. Acá no los llama soberbios, los llama insolentes. Malditos los que se apartan de tus mandamientos. ¿Quiénes son los insolentes? Muy bien, los insolentes son las personas que tratan a Dios irrespetándolo, son irrespetuosos, ¿sí? Son irreverentes, atrevidos, groseros, insultantes y ofensivos. Todo esto hacen contra Dios. El motivo por el cual Dios no puede ayudar a los soberbios
ni a los insolentes, ni a los que se oponen, es porque estos se desvían, se apartan de su consejo y de sus mandamientos. Es así. En cambio, los humildes, ¿qué hacen los humildes? Bueno, no se apartan de sus mandamientos, no se desvían de ellos. Lo que buscan los humildes es ser obedientes a Dios. Esa obediencia es una demostración de que prefieren mantenerse bajo la voluntad de Dios, sujetos a Él. ¿Por qué? Porque les agrada que Dios esté participando de sus vidas, participando en sus vidas. La soberbia, lamentablemente, suele ir acompañada de otras conductas poco aconsejables, que sería bueno no seguir. No seguir si queremos tener una relación cercana con el Padre. Vamos a ver un ejemplo de esto en Nehemías. Por favor, vamos a Nehemías 9. Este ejemplo lo tenemos del pueblo de Israel. Y Nehemías habla de una situación que se dio durante el éxodo de Egipto en tiempos de Moisés. Entonces, en el libro de Nehemías, capítulo 9, vamos a leer los versículos 16 y 17. Dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. Este fue el resultado de las dos cosas anteriores, de ser soberbios y endurecer la cerviz. No escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. O sea que el agradecimiento, soberbia mata agradecimiento. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Porque no los abandonás. Es hermoso este registro. Hay mucho consuelo. Uno también por ahí es medio rebelde en algunas cosas, pero Dios no abandona. Acá lo confirmo una vez más. Medianamente tenemos una idea de qué trata este registro en cuanto a lo que es un soberbio, pero lo de duro de cerviz vamos a tener que aclararlo un poquito. Un diccionario bíblico describe esta palabra como obstinado, testarudo, terco. ¿Sí? Es un tipo de terquedad muy particular. ¿Por qué? Porque es un obstinarse en contra de Dios y su palabra. Es ser contrario a atender y cumplir los consejos y mandamientos de Dios. La testarudez de Israel tomó su mayor expresión cuando fueron rebeldes y buscaron un hombre que los guíe diferente al que Jehová había colocado. Lo vamos a ver enseguida en otro ejemplo, pero es algo muy interesante para considerar. Entonces, la rebeldía te lleva a decir, no, este no, el otro sí. Te empuja a la elección. En Hechos se expone, nuevamente, se confirma, en realidad no se confirma, se expone la obstinación del pueblo de Israel. Por favor, vamos a Hechos 7:51. ¿Sí? Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Opa, es algo bien levantadito de tono, ¿sí? Los rebeldes y los duros de cerviz, en esencia, resisten a Dios. Acá está el corazón del asunto, ¿sí? No quieren su voluntad, la voluntad de Dios, sobre la voluntad propia. Prefieren la propia.
Ahora, nosotros debemos estar atentos con todo esto, porque no estamos hablando cosas del pueblo de Israel. Estamos hablando de cosas que también nos pueden pasar a nosotros. Son cosas que pasan en la vida diaria, que antes de que sean evidentes en el andar, logran un lugar donde alojarse en la mente. Entonces hay que estar atentos al modo en el que pensamos. ¿Ok? Como para ir resumiendo, ¿sí?, esto de la humildad, tenemos que el término humildad, según Dios, se refiere a una característica del corazón del hombre en su trato hacia Dios. ¿Ok? Alguien humilde no se opone, no se desvía ni se aparta con terquedad de atender y cumplir los consejos y los mandamientos de Dios. Por el contrario, lo que hace es dirigirse a Él con sencillez y amabilidad, dócil, mansa y obedientemente. Anteriormente, en segmentos anteriores de esta misma enseñanza, digamos, nos referimos a la obediencia, de hecho en la enseñanza anterior. Dijimos que ser obedientes al Señor es un asunto crucial para nuestro desarrollo como hijos de Dios y en particular para lograr fruto y provecho. Pero la obediencia de la que hablamos no consiste en copiar palabras, frases o algunas de las acciones de nuestro Maestro o Señor. Mencionamos que como taxativo y central, que cualquier persona puede aprender a hacer algo de alguien, ¿sí? De alguien que enseñe, que esté enseñando. Cualquier persona lo puede hacer. Pero un discípulo del Señor tiene una actitud que lo distingue. ¿Sí? ¿Qué hace? Busca aprender a pensar del mismo modo que su maestro. Entonces, ojo, una cosa es imitar acciones y otra, muy distinta, pero muy distinta, es imitar el corazón de quien enseña. Por consiguiente, podemos entender la importancia que tiene hacer cada acción obediente con la actitud correcta que debemos tener. ¿Cuál es? Ser humildes. Ser humildes. Por favor, volvamos a Mateos 11:29, donde vamos a ver cómo imitar al maestro, cómo aprender a pensar del mismo modo que él lo hizo. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos según lo que él describió aquí en Mateos 11:29. Así dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad de corazón ante Dios es un factor central y fundamental en nuestro andar, al que tanto nuestro Padre como nuestro Señor dan un lugar destacado. No es extraño que hallemos en conjunto, en yunta, a la humildad con la mansedumbre. En este punto debemos recordar que nuestro Señor fue un hombre en todo semejante a nosotros, fue como nosotros. Entonces él tuvo que aprender a pensar del modo que agradaba a Dios, que agrada a Dios. A medida que crecía y aprendía de las Escrituras y del Padre, él lo iba haciendo. Y ahora, en este registro en particular, nos exhorta a aprender de él, de su ejemplo. ¿Para qué? Para que alcancemos nosotros también ese andar de humildad y mansedumbre. Entonces, ¿de dónde o quién aprendió Jesús esto? Bueno, lo aprendió
de los ejemplos que brindan la Escritura. Sí, es cierto. La Biblia, por así decirlo, rollos en ese caso, pero la Biblia que él tenía terminaba en Malaquías. Hoy nuestras Biblias, primero, no están rollos, las tenemos en un librito encuadernado, es fácil el acceso, también tenemos los medios digitales, es un poco más completa, tiene todos los ejemplos que él nos dio en los evangelios, también los ejemplos de andar del libro de Hechos, y toda la doctrina que tenemos en las epístolas, y las palabras alentadoras para copiar el andar de nuestro Señor, y aclara muchas cosas que nosotros podemos llegar a tener alguna duda. Lo tenemos a mano. También tenemos la Biblia, tenemos las Escrituras. La mecánica de aprendizaje nuestra es la misma que la mecánica de aprendizaje que tenía el Señor. Hay que ir a la palabra de Dios, aprender, aplicar. Tomamos los ejemplos de allí y los vivimos. Dijimos que la palabra humildad, en nuestras versiones, ¿sí?, viene del griego tapeinos. ¿Ok? Ahora, en el hebreo, la palabra que más corresponde a tapeinos es chapel. Pero también hay otros términos que transmiten el mismo significado, el mismo concepto. Un caso especial en el que muchos estudiosos coinciden es el uso de la palabra manso en Números 12:3. Vamos a leer, por supuesto, desde el versículo 1, vamos a ir a Números 12, por favor. Ahí vamos a tener un registro muy particular. ¿Sí? En Números 12, versículo 1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que lo oyó Jehová. Dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso. Ahí la palabra no es chapel, es anao. Y dice: manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Muy bien. Los estudiosos afirman que esta palabra manso deriva del verbo ani, ¿okay?, que a veces es sinónimo de humildad. Este vocablo ani describe a aquellas personas que se encuentran en una situación de ser oprimidos o de infortunio, desventaja y necesidad. En nuestras versiones nosotros la encontramos traducida como pobre, humilde y manso. Entonces, lo que dice esta gente es que este manso, el versículo 3, puede ser entendido también como humilde. ¿Ok? Ahora bien, la versión de la Biblia latinoamericana dice lo siguiente. Dice: ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. En lugar de traducirlo como manso, lo traducen como humilde. Aclaremos algo. La Escritura, ¿sí?, no dice aquí que Moisés era manso. No describe eso de Moisés. Dice que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Él no era solamente manso o humilde, era muy manso o muy humilde. Este adverbio que acompaña al verbo, ¿sí?, muy, es la palabra meod. Es secundario, pero bueno, vamos a ver otra cosa de meod, por eso la menciono. ¿Qué hace este adverbio? Bueno, suma un énfasis muy superlativo a lo que se está hablando.
Y esto es algo muy particular porque nosotros no tenemos en el castellano un énfasis más superlativo. Tenemos el superlativo, ¿sí? Como enfático. Es como el caso de la palabra chico, ¿sí? El- 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 el, una magnitud más grande de chico es, más chica, perdón, es chiquito, ¿sí? Ahora, el más superlativo de este adjetivo chico sería, que usamos mucho en Argentina, chiquitito, ¿sí? O sea, tiene un énfasis superior, en este caso es diminutivo, pero tiene un énfasis superior al adjetivo puro en sí, ¿sí? Eh, los eruditos dicen que esta palabra significa sumamente, muy, grandemente, enormemente. Este me gustó mucho porque sí comunica un poco, porque una cosa es grande, que sería el adjetivo, grandemente sería lo siguiente, o enorme, ¿sí? Y un paso más arriba, enormemente. Hay un énfasis superlativo, ¿eh? Vehementemente y por implicación totalmente y rápidamente. Entonces, Moisés era sumamente, totalmente manso o humilde con Dios. Eso es lo que está comunicando. Sobre esta actitud, porque en realidad es lo que está describiendo aquí la palabra de Dios, es una actitud del corazón del profeta, ¿sí? Vine, en su diccionario, W. Vine, expresa que Moisés entendió que dependía totalmente de Dios. Y esa es una muy buena forma de entender y explicar en qué consiste y cómo llegar a ser humildes con Dios, ¿sí? Es entender que dependemos totalmente de Dios. En estos 3 versículos se nos presenta una situación muy particular, que es el corazón humilde de Moisés. Y cuando María y Aarón hablaron en contra de su hermano, nos presenta también la falta de humildad en el corazón de ellos dos. Era en su familia. Bien podrían haber tratado el asunto en casa, en privado, pero ellos no lo quisieron hacer así. Buscaron resolverlo de otro modo, decidieron hacer otra cosa, exponerlo. En apariencia, era un cuestionamiento relacionado con la mujer de Moisés que no era hebrea, ¿ok? Cuando en realidad lo que cuestionaron era el liderazgo y la autoridad del varón de Dios. ¿Qué hicieron? Bueno, para cuestionarlo, ellos exhibieron algo que les era común, y eso era que Dios había hablado por ellos. De esto, de hecho, la Escritura da cuenta, demuestra que sí, es correcto esto. Dios había hablado por ellos, ¿sí? Pero ante esto, no fue Moisés, sino el Creador, quien nos presenta la principal calificación que distinguía a este gran hombre. Él era muy manso, muy humilde con Dios. Para cerrar el cuadro bien, debemos recordar que Moisés fue educado en el seno de la realeza de Egipto, ¿sí? De la que formó parte hasta sus 40 años de edad. Al comenzar al tratar con Dios, él aprendió a ser humilde con él, con nuestro Padre. Lo curioso es que más allá de su comienzo, el Creador lo llevó a escribir lo que nosotros hoy tenemos como 5 primeros libros de nuestras Biblias. Es impresionante esto, no es casualidad. Sin duda, su humildad y su mansedumbre fue tan mayúscula, pero tan mayúscula que permitió a Dios que pudiera confiar en él para esta tarea.
Y del resultado de esa tarea, el pueblo de Dios y los hijos de Dios, aún hoy lo tenemos como para apoyarnos y poder entender la voluntad del Padre. Es fantástico eso. Moisés fue muy manso y muy humilde con Dios. Y eso agradó a Dios, agradó a nuestro Padre. Nuestro valiente Señor aprendió a ser humilde y manso desde joven. ¿De dónde? De la ley que escribió Moisés. Para tratar así al Padre, humildemente, no en algunas cosas, sino en todo, con todas sus fuerzas. ¿Sí? El Señor aprendió y vivió según los ejemplos de la palabra de Dios, los ejemplos que tenía de los hombres que anduvieron con Dios, incluidos en su palabra. ¿Por qué? Y porque amaba a su Padre. Porque amaba a su Padre. Y nos dejó su ejemplo a nosotros que también amamos a nuestro Padre. ¿Para qué? Para que lo sigamos. Vamos a Primera de Pedro 2, por favor. En Primera de Pedro 2 vamos a leer el versículo 21. ¿Sí? ¿Estamos por ahí? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que sigamos sus pisadas. Cuando nosotros miramos de cerca el andar de nuestro Señor, su forma de pensar, todo lo que hizo en los evangelios, encontramos algo que destaca, y es justamente su modo de pensar y actuar. Siempre fue conforme a la voluntad del Padre, y siempre fue en humildad amorosa hacia Dios y su palabra. Siempre. Esa actitud suya, tan humilde, es el eje y también el marco, el contexto en el que quedan comprendidas todas las acciones obedientes que realizó. Y también es el marco que nosotros tenemos como ejemplo a seguir. Esa humildad. Esa humildad. Por favor, Juan 13. Vamos a hablar del 14. Juan 13. Vamos a leer los versículos 4 y 5 para comenzar. ¿Me siguen bien? Bueno, no se preocupen, ya se van a perder, ya los voy a perder. Vamos a seguir un poquito. Juan 13, entonces, versículos 4 y 5. Dice, hablando de Jesús, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dada la simpleza y economía de palabras de Dios en su palabra, llama la atención los detalles comunicados en este versículo, los minuciosos detalles comunicados. El autor podría haberse ahorrado entrar en tantos detalles, ser más directo, pero no lo hace así. O sea, esto es lo que nos tiene acostumbrados a ser sintético. Aquí no, incluye todos estos detalles para que nos percatemos que hay algo que destaca en todo este asunto. Al indagar sobre las cuestiones orientales, ¿sí?, encontramos que los eruditos señalan que los invitados a la mesa eran siempre muy bien atendidos. Y antes de comer, alguien de la casa le lavaba los pies. Les habría ofrecido lavar los pies. En un hogar tradicional esto quedaría a cargo de un siervo o un miembro de la familia, por lo general el menor, pero acá los reunidos no eran los dueños de casa. Entonces alguien debería haber dado este servicio.
todos los elementos para el aseo estaban ahí. La escritura es muy clara, estaban todos presentes. Los detalla a cada uno de ellos. Jesús, que era el principal en la mesa, no debía hacer esto, pero se levantó a servir de este modo, dejándonos un gran ejemplo de humildad que destaca su gran corazón. En esta circunstancia lo correcto habría sido que otro se ocupe de ello. Pero lo hizo él. No hizo ningún anuncio, no hizo sonar trompetas, sino que con simpleza y amabilidad él actuó en simetría y conformidad con lo que les había enseñado sobre este tema de la humildad, que es necesaria para quienes quieran servir. Vamos a Mateo 23. Dejen un señalador de Juan 13, que ya volvemos, pero vamos a Mateo 23. Allí vamos a leer 4 versículos del 8 al 12. Allí dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros. ¿Por qué? Porque uno es maestro, uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, tapainó, de la familia, y el que se humilla, tapainó, será enaltecido. Nuestro Señor se mantuvo humilde, primero hacia Dios, y también hacia quienes servía, como demostró al lavar los pies de sus discípulos. Las enseñanzas y anuncios que siguieron a este acto humilde fueron y son sencillamente asombrosos. Les anticipó que iba a ser traicionado, también les señaló quién iba a ser el traidor, que iba a ser apresado, todo lo que iba a pasar con esto, que iba a poner su preciosa vida por ellos y por toda la humanidad. Todo eso lo tenemos en este capítulo 13, al que pueden ir volviendo, por favor. También les anticipó que les negarían. Les habló de la promesa del Padre, del mandamiento nuevo, el del amor, del Espíritu Consolador que vendría sobre ellos y los guiaría a la verdad de Dios, y de muchas otras cosas más durante varios capítulos de Juan, prácticamente hasta el 18, del 13 al prácticamente 18. ¿Sí? Aquí vamos a Juan 13 de vuelta, del 12 al 14, dice: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En este momento tan especial, antes de la cena, Jesús aprovechó para demostrar que la humildad es algo de suma importancia para tener y para ejercer. El Maestro, nuestro Señor, siendo el mayor siervo de Dios, aquí humildemente hizo lo que él debía cumplir. Con esto ayudó a que los discípulos estén mejor preparados para afrontar las obras de Dios que a ellos les tocaría hacer. Para agradar a Dios, gente, para ser más efectivo en el servicio a Él, para producir fruto y recompensa futura,
es condición necesaria la humildad. Jesús lavó los pies de sus discípulos y luego, a solamente unos días de esto, en humilde obediencia amorosa a Dios, entregaría su preciosa vida en la cruz. Lograría la redención y nos reconciliaría con Dios. Él enseñó la importancia de aprender a tener un corazón humilde para hallar descanso, el descanso en la vida. El descanso que viene de tratar con un Padre atento, amoroso, misericordioso y ayudador como el que tenemos. Porque Dios da de su gracia y ayuda al humilde. Nuestro valiente Señor y Maestro estableció a esta condición como necesaria para aquellos que desean tener un servicio efectivo a Dios en beneficio a otros. Solamente Él nos aclara que es un asunto de ser, que no es un asunto de ser o aparentar ser humildes, sino que debemos ser humildes de corazón como Él lo fue. Esta exhortación es tan, pero tan notoria que no hay otra mención en los evangelios donde se emplee en boca del Señor la fórmula aprended de mí. Saber, estudiar y aprender de mí. En su servicio amoroso y obediente al Padre, Jesús fue tan valiente como humilde. Y esas actitudes lo llevaron a conquistar para Dios todo el bien que Él deseaba y desea para la humanidad. De los frutos de sus logros se beneficia toda la familia de Dios en los cielos y en la tierra. Para terminar, por favor, Mateo 11, 29, donde dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Permítanme agradecer. Acompáñenme. Padre, te damos gracias por haber dejado estos ejemplos, Dios, de nuestro precioso y valiente Señor, y de tantos hombres que te amaron, Dios, que fueron obedientes a ti, que fueron humildes contigo y que nos enseñan el corazón del andar cristiano, que es aprender a depender de ti. Te doy gracias también por los ejemplos vivos que tenemos hoy y por el privilegio, Dios, de poder servirnos los unos a los otros. Gracias, Dios, por permitirnos participar en tus obras. Te elevamos toda esta semana las necesidades de cada uno y las distintas situaciones que vamos a encarar para poder hacer todo sujetos en humildad a tu voluntad. Gracias, Dios, por esto y por tu ayuda. En nombre de Jesucristo. Amén.